Mis inquietudes, aparte de que soy profesional de la rama de economía, soy músico también, he heredado el don de la música, toco el arpa, toco el acordeón, y caminando por esta región Piura, he encontrado sorpresa, en primer lugar, esta característica en los huacos vicús, ¿no? Que la cabeza tirada hacia atrás, los ojos como ensimismados, ¿no? Y por supuesto los arqueólogos han definido esto como ojos grano de café, ¿no? Una cuestión racial, pero a mí me parece que el hecho de tener la cabeza inclinada hacia atrás es otra cosa, ¿no? Me parecen meditabundos, pensativos, ¿no? Y después de eso, las piedras que encontré en la misma área arqueológica vicús, ¿no? Cerro Tongo, en inmediaciones también de Vicús mismo, ¿no? El caserío Vicús, Yécala, que es un cementerio precolombino. Entonces esas tres piedras me hablan de una cultura superior. Sí, ya hemos estado conversando aquí que tienen parecido a los personajes que aparecen en las piedras del doctor Cabrera, el museo del doctor Cabrera de Ica, ¿no? Entonces esto visto por profesionales efectivamente es una apendicectomía, allá tiene una interpretación diferente. El bolo alimenticio parece que nos quiere dar una enseñanza de que debemos comer vegetales, ingerir abundante alimento para que el bolo alimenticio salga sin problemas. El hecho de que tenga una cola de reptil está diciendo ahí que el reptil tiene un solo orificio de salida, la cloaca, y sale con facilidad el bolo alimenticio, ¿no? Este es un pájaro triforme, ¿no? Un personaje triforme, un pájaro, un ser humano y cola de reptil. Nos está diciendo eso, de que si tú no comes alimentos suficientemente húmedos, ya que tenemos dos orificios de salida, la orina y las heces, en el diario Correo también, ¿no? Como de origen fenicio, dicen, los fenicios en la historia de Vicús, de Piura, ¿no? Pero a mí me parece más que fenicio estos, porque leo Biblia, ¿no? Y me parece que eso les falta a muchos investigadores arqueólogos, que la Biblia la relegan como parte de la religión, pero el investigador no puede nada dejar de lado, tiene que meterse en todas, ¿no? Y como conozco Biblia, es que me di cuenta que se parece mucho a estos 6 versículos que están acá. Y de esta manera, pues, mi interpretación de esta piedra es la que aparece acá. Posteriormente, el Tumi mismo, investigando un poco más al sur, a Lambayeque, el Tumi de la Sicán, de la cultura Lambayeque, me parece que es sinceramente sorprendente, ¿no? Lo que estoy enumerando acá. Los 5 libros de Pentateuco, que le llamamos, Número, Deuteronomio, Levítico, Éxodo, Génesis, ¿no? Enseguida vemos acá el tiempo transcurrido desde Abraham hasta el rey David, en que el imperio Israel fue unificado, ¿no? Y se constituyó en una potencia en esa época, ¿no? Y aquí tenemos 12 triángulos, que siempre los triángulos han representado nación, 12 tribus de Israel, ¿no? Y posteriormente estas 2 cositas que tiene el Urim y el Tumim, ¿no? El Tumim es un pene circuncidado, está a la vista. Estos tumis están también en Chucuito, los más antiguos en la cultura tiahuanaco, hechos de piedra. Y a mí me parece que esto tiene que ver mucho con lo anterior que dije y con lo que viene después también, ¿no? Ya definitivamente acá está la historia prácticamente de Israel, porque la Puerta del Sol, a la que muchos arqueólogos han concluido que se trata de la parte de un templo que ha sido movida, no ubican de dónde, ¿no? Y que ha sido puesta ahí, que le faltan las otras, que ha sido un templo y que aquí piensa que iban encajados unos arcones en estos orificios, pero son más bien los guiones, acá está la palabra, son los guiones que representan la vocal A, ¿no? Aquí hay, considerando las líneas rojas, aquí hay 3 consonantes, la Yad, que significa mano o monumento, la Hei, que simboliza lo divino, y la Gadalet, puerta o entrada, ¿de acuerdo? Y desde
ese punto de vista se da por coincidencia que si sumamos, existen desde Abraham hasta el último hijo de Jacob, que fue Benjamín, 16. Si leemos el número de los jueces, desde Moisés hasta Sansón, 16. Si consideramos la genealogía de reyes, considerando que David tuvo mucho respeto con Saúl por la amistad que tuvo con su hijo Jonathan, prácticamente lo consideró un padre a Saúl. Tenemos 16 también, perdón, considerando estos dos son 18, están debajo de los báculos, están como pisados, porque estos fueron inicuos, ¿no? Vinieron prácticamente de una relación que tuvo una mujer de aquí con un rey de Israel del norte. Ya estaba dividido Israel, y el reino del norte y Judá, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la genealogía de reyes de Judá acá. Estos dos fueron en ese tiempo impíos, ¿no? Por eso están debajo de los báculos. Y aquí hay una mujer, Talía se llamaba, Talía, que fue la madre de él, viene a ser nieto de ella. Estuvo por un tiempo también en el reinado. Poniéndolos aquí no se rompe la genealogía. Hasta Josías, que hizo la reforma, y después de él vienen dos reyes más que fueron ya llevados como cautivos, ¿no? Cautivos a Egipto. Perdón, polos, Israel del norte, reino de Judá. Ya, los asirios fueron los que destruyeron el reino de Judá y se llevaron presos a esos dos últimos reyes. Enseguida vemos, si seguimos, esta es la parte posterior de la Puerta del Sol. Aquí vemos un contenedor de papiro pergamino, está cerrado, sellado. Acá tenemos que está abierto todavía. Aquí aparece la Dalet nuevamente. Acá la Dalet, como la Dalet como entrada y la Dalet como salida. La entrada es la ley, si cumple la ley, tienes historia. Que está acá también. Vamos a saltarnos un poquito esto. Que está aquí también en los báculos. Este es el monolito Ponce. Aquí también igualito se repite. Contenedores de papiro pergamino están sellados y acá está abierto. O sea, los 5 son los libros más antiguos, los 5 libros del Pentateuco. Esos fueron hechos, fueron terminados, pero sin embargo la historia se escribe cada día, ¿no? Hay una serie de libros que estaban abiertos. En la medida que Israel sigue viviendo, es que pues la historia se sigue escribiendo, ¿no? Pero para tener historia hay que cumplir la ley, eso es lo que significa esto, ¿no? Acá tenemos los báculos y hace notar que las genealogías en la Puerta del Sol, las genealogías las identifican con seres alados, cabeza de hombre, seres alados, cabeza de pájaro, la dinastía de jueces, y nuevamente genealogía de reyes, seres alados, cabeza de hombre, ¿de acuerdo? Para eso está acá. Y acá también estos triángulos que simbolizan el tiempo transcurrido, ¿no? Desde Abraham hasta el último, quiero decir del primer rey, desde Abraham, claro, desde Abraham, porque para patriarcas, jueces, después tenemos reyes, desde Abraham hasta Josías, autor de la Reforma. Y está ahí la explicación. Hay un número ahí, una operación, ¿no? En que asignándole 70 años a cada uno de estos rectángulos, se da, ¿no? La fecha en que el reino de Judá fue destruido, ¿no? Y la cultura chavín también encontramos que tiene relación, porque 16 serpientes estilizadas y 16 cuernos estilizados. Esto es un toro. A los arqueólogos por las garras siempre han querido que es un felino, pero aquí están los cachos, es un toro. Esto simboliza a Milcom que adoró Salomón. Milcom o Molec también, Molec, Milcom. Está aquí precisamente está la historia en esta leyenda, ¿no? Aquí. Exactamente con los dos báculos también, ¿no? Pero se entronizó en Israel del norte. Empezaron a adorar, pues, como decimos ahora, en vez de adorar a Dios, adoraban al diablo, ¿de acuerdo? Y aquí vemos como cara de muertos, aquí, de calaveras, ¿no? Esto se supone que es de Saúl, esto es de David, y son Absalón, el primer rey de Israel del norte, y el segundo que fueron las líneas de Nazca. Aquí, por
será pues coincidencia, pero aquí lo presento, ¿no? Y ese es el objetivo de poner un panel para suscitar opiniones, ¿no? Cada una de las figuras, existen palabras que se escriben con cada una de las letras del alfabeto hebreo. Por coincidencia son las figuras que aparecen ahí, ¿no? Como el caso de las manos, ¿no? Que es Yod, la 10. Aquí tengo un ejemplo, 10, Yod, las manos. O sea, eso lo propongo, ¿no? Coincidencia, demasiada coincidencia para ser mentira, pero aquí está, ¿no? Las líneas de Nazca, 22 líneas bien definidas, porque hay otras, pero que como dice la inscripción abajo, pareciera que quisiera combinar las letras para crear palabras, pero también en el afán de limpiar estas líneas principales, que se han borrado muchas, ¿no? Quizás había un mensaje acá, pero en resumen, ¿no? Lo importante es eso, de que cada una de las figuras de estas se escribe con una letra del alfabeto hebreo. Vicús, unos 10 kilómetros más adelante, está este monte que tiene 4 elevaciones, ya, y hay un solo lugar que se sitúa acá donde está parado el cacique, en la ladera noroeste. Hay un solo lugar en que se visualizan 4 cumbres del monte, del Cerro Tongo, de ese lugar, ¿no? Y después de las 2 elevaciones es que aparece dibujado esto que parece un objeto no identificado, ¿de acuerdo? Eso está en una piedra. Es una piedra, si está grabado en una piedra, pero tiene esa forma casi como circular, porque la piedra es circular, lo mismo que las otras. O sea, ¿y esto tiene algo que ver con las piedras de Ica? Bueno, a mí me parece que esto es, en Ica hay cosas demasiado extraordinarias, como aparece este personaje, este cacique, pues, montado por ejemplo en la cola de un dinosaurio, ¿no? Y como acabamos de escuchar al investigador, autor del libro sobre los ovnis, que pues tendría que tener la piedra una antigüedad de 80,000 años, ¿no? Porque los dinosaurios, más de 80 millones de años en que existían los dinosaurios, ¿no? Que es una cosa que... Y ya se ha detectado que el doctor Cabrera era estafado con esas piedras, ¿no? Pero estas están para su análisis, ¿no? Pero no tienen nada de extraordinario, lo único aquí precisamente es el conocimiento médico, ¿no? El conocimiento médico. En la historia del Perú conocemos que los paracas trepanaban cráneos, la cultura paracas, pero una apendicectomía pues es otro tipo ya de conocimiento, ¿no? ¿Y cómo es que usted llega a estas conclusiones, a este conocimiento? Simplemente, correcto, sí, porque los arqueólogos, los que investigamos, los científicos no tenemos por qué discriminar respecto a la historia, ¿no? Y hay libros históricos, como hemos estado viendo en la Biblia, hay libros históricos que uno tiene que conocerlos, ¿no? Y gracias a ese conocimiento, relacionándolos con la historia y sobre todo el Inca Garcilaso de la Vega, comentarios reales, aquí vemos una revisión bibliográfica. El Inca Garcilaso de la Vega dice que algunos españoles creían que los incas, los indios, eran descendientes de Abraham, ¿no? Y también Huamán Poma de Ayala también dice lo mismo, incluso va más allá, dice que Jesucristo nació en el tiempo en que reinaba el Inca Sinchi Roque en el Imperio Incaico, ¿no? Entonces todo eso, a partir de ahí pues, y con todo lo que tenía, esto no es una idea descabellada, ¿no? Por eso la propongo en panel, con el ánimo... ¿Usted es historiador? ¿Cómo se califica usted? Yo soy economista, pero ¿qué le digo? Es tiempo de que ya los profesionales dejemos de estar cada uno en su parcela, ¿no? Y que vayamos un poco más allá, que tratemos de conversar, no necesariamente entre economistas, sino con todo tipo de profesionales, ¿no es cierto? Y sacar conclusiones. Esta es la idea también, otra de las razones por la que propongo un panel así, de la manera más simple y clara, para que saquen conclusiones no necesariamente arqueólogos, sino todo tipo de personas y de nivel cultural. ¿Qué es lo que le ha dicho la gente cuando lo he puesto en otros lugares? Muy interesante, interesante. Incluso algunos en internet tengo opiniones que dicen, ¿y dónde están los investigadores? ¿Qué historia tenemos? Esto debe estar incluido por lo menos como hipótesis en un libro de historia y no dejarlo así a la deriva.
como hipótesis. Toda creación merece respeto, ¿no? Y esto, como usted está viendo, está prácticamente, todo está coordinado, coherente. Con la historia, a partir de lo que dice Garcilaso de la Vega, partir de lo que dice Huamán Poma de Ayala, está todo coherente, ¿no? Y no debe dejarse de lado, ¿no? Siquiera como una hipótesis ha debido incluirse en los libros, debe incluirse en los libros de historia. Ha encontrado detractores, gente que no le cree. Gente detractora solamente, por eso le digo, ¿no? Más que detractores, no estoy aquí, no vengo porque en la primera oportunidad que puse el panel, ya lo dije, hay gente que le gusta polemizar, ¿de acuerdo? Y yo primero los mandaría a leer, ¿no? Los mandaría a leer al Inca Garcilaso de la Vega, a ese libro que debemos conocerlo, todos los peruanos debemos leer comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, por lo menos. Entonces, habiendo apreciado que ya existía la duda de que los indios eran descendientes de Abraham, de Noé, como dice Huamán Poma de Ayala, entonces a esto trata de despejar esa duda, sigue esa línea, porque incluso hay una relación de palabras también ahí, que están aquí, palabras del quechua que se parecen por el sonido, como dice Garcilaso de la Vega, que habían recopilado algunos españoles, palabras que se parecían del hebreo, que se parecían al quechua, pero solamente en el sonido, ¿de acuerdo? En el sonido. Entonces, esta es una prueba también. ¿Cuántos años le ha demandado dar con esta teoría o esbozarla? El 2006 hasta el presente son 9 años, 10 años, sí. Y sigue descubriendo cosas y seguirá descubriendo también. Sí, correcto. Por ejemplo, aquí no está la estrella de David que hay en Distrito de Frías, en la Plaza de Armas. Ahí en la Plaza de Armas hay una piedra, está la estrella de David, que usted va y la identifica. Está en perspectiva, pero es la estrella de David. ¿Esto tiene algo que ver con los mormones? Porque ellos también creo que creen un poco eso. Sí, los mormones dicen que precisamente la Nueva Jerusalén está en América, por el libro de Smith, que sí he tenido la suerte de leerlo, a pesar de que no soy mormón, ya ve, y el investigador tiene que leer de todo, y que los Pieles Rojas son descendientes de una tribu perdida de Israel, ¿no es cierto? Pero acá las pruebas son contundentes. ¿Se han comunicado con usted? ¿Les ha interesado de repente esto? No, ¿Todavía no ha habido una... Todavía no ha habido. Me acerqué a una iglesia, la que queda en San José, y les he obsequiado unos libros y quedó. Eso fue hace 5 años. Saqué, así como el panel, saqué un simple reseña.